En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1347 que una plaga mortal se extendió por todo el continente europeo. Se calcula que en 2 años y medio murieron más de 25 millones de personas a causa de la mortal enfermedad, lo que suponía más de 1/3 de la población europea por aquel entonces. La pandemia afectó a más del 80% de los europeos y más tarde sería conocida como la peste negra. El primer caso fue registrado en octubre de 1347, cuando barcos genoveses que regresaban de Crimea tras realizar intercambios comerciales, al llegar a Sicilia prácticamente todos los marineros habían muerto. Los que consiguieron llegar con vida a la isla italiana murieron en menos de un día. Ninguno de los pasajeros llegó a sobrevivir. Los médicos eran incapaces de pronosticar la enfermedad con precisión. La población, aterrada por la implacable enfermedad, comenzó a delirar. Consideraban que era un castigo divino y por ello decidieron convocar multitudinarias procesiones para pedir clemencia a Dios. Se realizaron penitencias e incluso los médicos de la época renunciaron a tratar a los enfermos, ya que creían que lo que se debía curar era el alma y no el cuerpo. La histeria colectiva se adueñó de la población, llegando incluso a acusar a los judíos como los causantes de la pandemia porque, según decían, habían sido ellos los que habían envenenado los pozos. En muchos lugares de Europa se iniciaron expulsiones contra los judíos y una extinción local de comunidades judías. La pestilencia afectaba a todos por igual y se extendía por todo el territorio italiano a una velocidad de vértigo. En Florencia, el 80% de la población murió. Los síntomas de la mortal enfermedad eran grandes dolores de cabeza, forúnculos por todo el cuerpo, una sed insaciable, dificultades para respirar, delirios y tos seca. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 11 de febrero de 2020, el Mobile World Congress tiene serio peligro de ser cancelado, ya que ya son 10 las empresas que han cancelado su presencia. De hecho, este viernes se va a reunir la empresa que organiza el Congreso para decidir si siguen adelante o si definitivamente la cancelan. Lo cierto es que no sabemos muy bien qué es lo que produjo esta pandemia, porque la versión oficial que da el gobierno chino, todas las versiones oficiales que da el gobierno chino, uno las tiene que poner en cuarentena porque evidentemente no es el gobierno más transparente del mundo y además hay muchos motivos para pensar que las cifras no son reales. Entre otras cosas, tenemos que tener en cuenta que según la versión oficial lo que cuentan es que esto ha sido producido por el murciélago, que es un animal que, tiene todo tipo de enfermedades y que además ya habían provocado otro tipo de pandemias, como la SARS, que infectó a más de 8.000 personas, 800 de las cuales fallecieron, es decir, un 10% de mortalidad, y a mediados de la década de 2010 fue también el origen de otra enfermedad respiratoria que era similar al SARS, que era el MERS, que esas son sus siglas en inglés, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que afectó a menos gente, a unas 2.500, pero que fue mucho más letal, llegó a matar a más de 850 personas. Lo cierto es que el coronavirus no es tan letal, la mortalidad está por debajo del 2%, por lo menos eso es lo que dice el último boletín que ha publicado y que publica diariamente la Comisión Nacional de Salud de China, que ya ha confirmado más de 1.000 muertes, en total 1.016 personas han muerto por causas relativas al coronavirus y que hay más de 42.638 contagiados diagnosticados solamente en el país asiático. La inmensa mayoría está en Hubei, la provincia cuya capital es Wuhan, donde se originó el brote de la epidemia. Las cifras oficiales lo que nos deja ver es que el número de nuevos casos detectados está bajando. Cada vez hay menos gente que se está contagiando. Hasta la pasada medianoche se habían registrado 7.333 casos graves, mientras que 3.996 personas ya se habían sanado. Esto lo que supone es un incremento de muertes en un solo día, 108, y que por primera vez se rebasa la barrera del 1.000.000 de fallecidos. Como digo, la mortalidad del coronavirus es muy baja, está por debajo del 2% de los afectados, hay mucha más gente que se cura de la que fallece,
pero el impacto que está teniendo el coronavirus ya no solo a nivel social, cualquiera que haya visto las imágenes que yo creo que todos hemos estado siguiendo durante estos días del coronavirus en China, ver ciudades como Shanghái completamente vacías, ver el metro de Shanghái vacío, es una cosa impensable, ver cómo ha puesto el gobierno chino drones para que la población que va sin mascarilla se vaya a su casa y no pueda salir, el control absoluto que está teniendo el Estado chino en relación a esta pandemia, lo que nos demuestra es que es algo mucho más grave de lo que cuentan. Y además, insisto, no sabemos qué es lo que produjo todo esto. Está la versión oficial, que culpan al murciélago como el causante, porque algunos dicen que sí, comen sopas de murciélago. Bueno, la sopa de murciélago está buenísima, igual que está buenísima la sopa de tortuga y la de tiburón. Pero bueno, eso ya van gustos de cada uno. Se dice que ese es el motivo por el cual ha empezado esta pandemia. Luego hay otra teoría que dice, esto ya es según lo amante de la conspiración, que sea uno u otro, que son laboratorios secretos que tiene China, que están investigando y que este virus se ha escapado de uno de esos laboratorios. Nunca llegaremos a saber la verdad porque el gobierno chino, si por algo se caracteriza, es por no ser transparente. Que China tiene muchísimas más armas, por ejemplo, nucleares de las que declara, que tiene muchísimos laboratorios que se dedican a este tipo de investigaciones de las que ellos dicen tener, pues evidentemente es cierto. Cualquiera que conozca un mínimo cómo funciona China sabe que esto es así. Pero como no hay nadie que pueda contrastar si lo que publica a diario la Comisión Nacional de Salud de China es cierto o no, de momento las cifras oficiales son estas. Luego ya uno puede leer muchísimas cifras, que esto dice que es muchísimo peor. La realidad es que por lo menos la mortalidad del coronavirus es muchísimo menor que el SARS y es muchísimo menor que el MERS. Eso es una evidencia, entre otras cosas porque si no sería imposible ocultarlo. Estamos hablando de que el MERS mató casi a más del 30% y el SARS al 10% de los contagiados, que es una auténtica barbaridad. Está muy lejos, obviamente, de esas cifras de la peste bubónica, pero no deja de ser terrible. Y ahora también se empieza a debatir si el periodo de incubación del coronavirus puede ser de hasta 24 días y no 14, como se pensaba. Esto lo ha publicado el reputado epidemiólogo Song Na-sang, que en el portal de noticias privado Caixin ha informado de las conclusiones de esta última investigación, en la que dice que no siempre el primer síntoma es la fiebre, que solamente el 43,8% de los pacientes en el momento de su primera visita al médico padecía fiebre y que terminaron desarrollándola un 87,9% tras su ingreso hospitalario. Así que es muy complicado de saber qué es lo que está ocurriendo en realidad, porque el gobierno chino lo que está haciendo es ser implacable con todo aquel que intenta dar este tipo de cifras. Por ejemplo, el médico Li, que fue el primero que en diciembre, finales de diciembre de 2019, ya advirtió de una posible enfermedad similar al SARS, de pronto ha fallecido. Que había sido previamente interrogado por la autoridad de salud local y que posteriormente fue convocado por la policía de Wuhan para firmar una carta de reprimenda en la que se le acusaba de difundir rumores en línea y perturbar gravemente el orden social. Este buen hombre fue hospitalizado el 12 de enero tras contraer el virus de un paciente y se confirmó que tenía el coronavirus el 1 de febrero. Así que, en cierta forma, Li lo que pagó fue las consecuencias de alertar de lo que ya iba a pasar. Él lo advirtió en diciembre de 2019 y los hechos le dieron la razón. Otro ejemplo de cómo actúa el gobierno chino, pues dos periodistas chinos que en Twitter estaban siendo muy activos, por lo menos con cuentas que cogían su contenido que estaban utilizando a través de WeChat. WeChat es una aplicación que usan muchísimo en China. Ellos estaban metiendo en Twitter todo el proceso que estaban ellos viviendo desde dentro, esa cobertura que estaban haciendo del virus. De repente han desaparecido estos dos periodistas, nadie sabe dónde están, y estos periodistas se llaman Chen Qiuxi y Fang Bin, de los que no se sabe nada desde hace varios días. Y muchísima gente que les sigue, entre ellos yo, estamos pensando qué es lo que ha pasado con ellos. Obviamente el gobierno chino tiene mucho que ver en esto. Pero más allá de la opacidad del gobierno chino, más allá de que si las cifras son reales o no son reales, mi opinión personal es que por supuesto que las cifras no son reales, que hay muchísimos más contagiados. Simplemente ver las imágenes de ciudades chinas de millones y millones de personas completamente vacías ya demuestra de que el gobierno chino esto se lo está tomando muy en serio. Y que no es una pandemia así cualquiera, que no tiene ningún problema. No, que esto puede ser algo mucho más grave. Nosotros de momento en España lo que tenemos son, que sepamos, 2 personas afectadas por el coronavirus.
Pero vayamos al impacto económico que tiene el coronavirus. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Comencemos por el impacto que tendría la cancelación del Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona desde hace ya unos cuantos años. Se prevé que más o menos dejan alrededor de 473 millones de euros, que asisten más de 107.000 personas, estas son las cifras que da la organización, que muchos de ellos son ejecutivos, es decir, gente que gasta mucho dinero cuando viene aquí y que, aparte de eso, se benefician muchísimos sectores. Más allá del sector del taxi, se beneficia también, por supuesto, los restaurantes, los bares, en realidad prácticamente todos los comercios. Y no solo eso, sino que es que además se crean casi 14.000 puestos de trabajo, que son trabajos temporales, gracias a la celebración de este evento anual. Desde 2006, año de la primera edición que se celebró en la Feria de Barcelona, el impacto económico ha ascendido hasta los 4.800 millones de euros en los últimos 14 años. Además, esto congrega a personas de todo el mundo y principalmente muchos de ellos provienen de China, por lo que ya hay empresas que han dicho que no van a venir. ¿Cuáles son esas empresas que han decidido cancelar su presencia en el Mobile World Congress? Bueno, pues empezamos por Facebook, también ha hecho lo propio Amazon, Intel se ha sumado hoy, también Vivo, Sony también ha cancelado su presencia y luego también está la operadora japonesa NTT, LG, Ericsson, Umidigi. Estas son las empresas que ya han dicho que no van a venir. Luego está ZTE y Huawei, que primero dijeron que iban a tomar medidas especiales, pero todo apunta a que van a cancelar también su presencia. Y en definitiva, en Mobile World Congress, si no consigues atraer a los clientes o a las empresas más fuertes, pierden muchísimo interés por parte de la población y muchísima gente deja de acudir. Por lo tanto, veremos a ver si quieren seguir adelante o lo cancelan, a pesar de que todas esas medidas de prevención que decía la organización que había tomado no parece convencer a las grandes empresas y por lo tanto han decidido cancelarla. A nivel global, ¿cuál es el impacto económico? Es de momento muy pronto para poder prever el impacto económico que va a tener el coronavirus, pero sí que se pueden hacer estimaciones. La economía en libertad. Según los estudios que uno lea, las cifras son más dispares, pero en general oscilan en que esto va a costar a la economía mundial entre 250.000 millones de dólares y 280.000 millones de dólares. Esto solamente en los primeros tres meses del año. Es decir, hasta marzo el coste será ese. Esto es lo que se prevé. Puede ser mayor o puede ser menor. Esto supone un impacto económico infinitamente superior a, por ejemplo, el coste que tuvo el SARS, que es esa pandemia que les comentaba antes, que fue de 40.000 millones de dólares. Obviamente, el peso que tenía China en la economía mundial cuando se desarrolló el SARS no es el mismo que tiene actualmente. China es la fábrica del mundo. Hoy en día, antes se decía que si Estados Unidos estornudaba, Europa se constipaba. Era la frase que se utilizaba. Ahora es que si China ya no es que se constipe, ya no es que estornude, es que se hace daño en la punta del pie y el mundo lo nota, pero a unos niveles que ni siquiera Estados Unidos tenía ese poder económico que tiene China actualmente. JP Morgan, por ejemplo, también ha hecho el impacto que tiene el virus en el ámbito del crecimiento mundial. Y lo que prevé es que reduzca el crecimiento mundial un 0,3. Solamente el primer trimestre. De momento la mayoría de los informes se están centrando en este primer trimestre, pero luego hay otros economistas, como UBS, que apuntan a una reducción de 2,5 puntos porcentuales en el crecimiento global. Dado que el pronóstico de crecimiento del PIB del primer trimestre del Banco Mundial para el mundo fue del 2,5%, según UBS, se supone que el mundo no va a crecer. Va a bajar hasta el 0%. El problema está en que la opacidad de las estadísticas que da China es algo que lo que hace es que esto sea prácticamente imposible de calcular. Se puede estimar, pero claro, si tú estás estimándolo con los datos oficiales que te da el gobierno chino, lo que supone es que esto podría ser todavía peor en términos económicos. Y que, por ejemplo, la tasa de crecimiento de China, que para el 2019... todavía no se sabe, pero probablemente fue cercana al 4%, lo que puede suponer es que en realidad
eso sea una cifra muchísimo menor. Es decir, que China esté creciendo, se calcula, entre un 1 y un 2%, que es algo que no habían crecido en los últimos 15 años. Porque hay que tener en cuenta que el crecimiento de China de los últimos 20 años pasa del 8,5%, 8,3%, 9,1%, llegando al pico en el año 2007 del 14,2% y los últimos 5 años ha estado siempre cercano al 7%. Pues si ya se supone que el año 2019, que todavía no hay un dato de cuál es el crecimiento real de la economía china, pero que está cerca del 4%, con estas previsiones lo que supone es que va a crecer entre el 1 y el 2%, pues tenemos un problema a nivel económico considerable. Luego están otros analistas, como los de Goldman Sachs, que dicen que esto afectará a Estados Unidos. Se centran en Estados Unidos, que afectará hasta medio punto en el primer trimestre, pero que se recuperará en los próximos 2 trimestres. La realidad es que, sabiendo lo que está ocurriendo en China, la situación que están atravesando en China, cualquiera que tenga amistades o haya ido recientemente, sabe qué es lo que está pasando en China y ve cuál es la situación que se está viviendo allí. No hace falta ser un doctor en economía para saber que eso va a tener un impacto primero en la economía china y luego posteriormente en la economía mundial. Un impacto económico que en España, no debido al coronavirus, ya el gobierno ha rebajado 0,2 su previsión de crecimiento. Esto ya lo había previsto el FMI, que había rebajado la previsión de crecimiento de España hasta el 1,6%. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Este gobierno ha decidido rebajar, tal y como decía el FMI, la previsión de crecimiento, pero sin embargo lo que ha decidido hacer es elevar el gasto y esto es lo peor de todo, lo que ellos han llamado suavizar el objetivo de déficit. Es decir, gastar más de lo que tenemos. El déficit en España pasará a ser, y esto es lo que ellos dicen que van a llegar, que es el 1,8% del PIB, siempre será superior, y el año que viene, ya lo verán ustedes, cuando tengamos las cifras oficiales, lo comentaremos, Dios mediante, veremos cómo el déficit en España del año 2020 no ha sido del 1,8% del PIB, sino que será ligeramente superior, que es lo que siempre ocurre cuando calculan todos los gobiernos, siempre que dicen el déficit este año va a estar fijado en el 2%, luego acaban siempre sobrepasando ese porcentaje. ¿Qué es el déficit? El déficit, al fin y al cabo, es que tú gastas más de lo que ingresas. Y a partir de ahí hay 2 opciones. Una, recurrir a la deuda pública, que es lo que lleva haciendo el gobierno español, también bajo el gobierno de Mariano Rajoy durante muchísimos años, y de esta forma España tiene una deuda pública del 100% del PIB, o la otra posibilidad que puedes hacer para reducir el déficit es rebajar el gasto público. Sin embargo, este gobierno lo que va a hacer es todo lo contrario, va a elevar el gasto público y lo que va a hacer también es elevar el objetivo de déficit. Lo que esto supone que vamos a contraer mayor deuda pública. Y cuando tú contraes mayor deuda pública, la deuda pública tienes que pagarla. Y la tienes que pagar con intereses. Y eso, a largo plazo, va a suponer más gasto para la administración pública. Y algunos podrán decir, bueno, ya, pero mira Japón, Jano, que tiene una deuda pública, que es el país con más deuda pública del mundo, que tiene una deuda pública del 234,99% de su PIB. Luego está Sudán, que tiene una deuda pública del 212%. En el caso de Japón, ellos no pagan intereses, porque sus tipos de interés están en el menos 0,1%. Y además Japón es el país con menos paro del mundo. Y no solo eso, es la tercera economía del mundo si lo comparamos en volumen de PIB. O sea que no comparen España con Japón, que además Japón tiene un serio problema de deuda pública y de hecho ellos invierten cada presupuesto, digamos el presupuesto general del Estado de Japón, destinan el 23% para pagar la deuda pública, que ha estado reduciéndola en los últimos años. La última cifra que hay de deuda pública en Japón es del 200%, alrededor del 200,1%. Esta cifra todavía no es oficial, pero se hacen cálculos. Es que muchas veces cuando uno dice, oye, ¿cuáles fueron la deuda pública de Japón? Pues a lo mejor el dato oficial lo tienes del año 2018, porque son cálculos que tienen su tiempo, que no se pueden, calcular de forma instantánea, y por eso hay muchas veces que hay un desfase entre la deuda pública. Pero bueno, con los presupuestos de Japón, que ha aprobado este año, para el año 2020, destinar el 23% del presupuesto para cubrir el servicio de la deuda pública, Japón pasará a tener una deuda pública cercana al 200%. Aún así, no se puede comparar España con Japón, porque nosotros sí que pagamos intereses, cosa que no hace Japón. Este dinero lo hace ya para pagar la deuda que ya ha contraído con otros países.
A Japón le prestan porque es un país muy seguro, saben que van a pagar la deuda pública, que no es Argentina, para que ustedes hagan una idea, que Argentina de repente dice suspensión de pagos y no paga la deuda pública y ahí se quedan todos los acreedores con una cara de tontos de mil pares de narices. También, bueno, el riesgo que tiene la deuda pública de estos países, cuando tú compras deuda pública de países con altos intereses, tú también asumes un riesgo mayor. En el caso de Japón, la gente que compra deuda pública de Japón sabe que el gobierno japonés sí o sí les va a pagar. Ahora, en Sudán no hay tanta gente que esté dispuesta a invertir. Y en España, nosotros sí que pagamos intereses. O sea que este gobierno lo que va a hacer es endeudarnos todavía más, gastar más de lo que ingresamos para, de esa forma, con esto del gasto público, ir comprando voluntades. O, por el contrario, que el hermanito del señor Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que recibió por parte de la Diputación Socialista de Badajoz 133.361 euros, juegue a dirigir una ópera durante 2 horas. Este es el respeto que tiene por el dinero del contribuyente la familia. Mientras ellos se hacen millonarios, a nosotros nos fríen a impuestos. Y no tienen ningún interés en reducir la deuda pública ni tampoco reducir el déficit. Al contrario. Ellos lo llaman suavizar el objetivo de déficit, entre que un gran porcentaje de la población española no sabe ni lo que es el déficit. Y aparte, utilizando estos términos de suavizar, incluso habrá alguien que dirá, mira qué bien, han suavizado el objetivo de déficit, cuando es un absoluto drama para España. Pero esto es lo que tenemos en el gobierno español frente a una situación que ya no solo son los efectos que vaya a tener a niveles económicos el coronavirus, sino la situación que vive la Unión Europea, que no va a estar preparada la economía española para afrontar una crisis ya no solo territorial, sino también económica, derivada de la situación que atraviesa la Unión Europea. Y mientras tanto, el gobierno impide que se investigue la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez. Estos, los del cambio, los de la progresía, los de la transparencia, son más mafiosos y más corruptos que ningún otro gobierno que hemos tenido en España. Pero que ninguno. Y todo esto lo tapan con anuncios de, por ejemplo, van a hacer una ley integral de protección para la infancia y la adolescencia, que va a ser conocida como la Ley Rhodes, en honor del pianista británico que está aquí, que el pobre hombre, pues en fin, tocará muy bien el piano, pero poco más. Y estos son los que hace una semana se negaban a investigar los abusos sexuales que sufrieron niños que estaban siendo tutelados en Palma de Mallorca por la administración pública. Claro, como son ellos los que gobiernan, se niegan a investigar eso. Estos son los que ahora dicen que van a proteger a la infancia. Ahora, si sufres abusos sexuales en Palma de Mallorca porque eres un niño tutelado, que te den. Y no solo esto, sino también la eutanasia, que veremos a ver en qué queda la ley de la eutanasia. Y ustedes saben que yo soy partidario de la eutanasia. Yo creo que una persona tiene que poder decidir libremente cuándo llega a su fin, pero una cosa es eso y otra cosa es que el Estado decida cuándo tu vida se tiene que terminar. Veremos a ver cómo elaboran la ley. Si lo hacen en el sentido de que cada uno libremente y plenamente consciente de sus facultades decide terminar su vida, pues porque ha contraído cáncer terminal de huesos y no quiere estar 2 años sufriendo, o 1, el dolor que eso supone, y quiere morir, perfecto. Pero si lo que van a hacer es obligar que según qué situaciones tú tengas que dar por tu vida por terminada, eso es otro tema, ¿eh? Veremos a ver en qué quedan estas leyes del gobierno, pero desde luego este gobierno es muchísimo más letal, y ya lo verán ustedes, que el coronavirus. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.